Gloria al Señor Jesucristo. En este audio vamos a aclarar un poco de las categorías del entendimiento espiritual, tal como vienen en las Escrituras. Iniciaremos por las 7 congregaciones, las 7 iglesias que había en esas 7 ciudades del Asia Menor del antiguo Imperio Romano, a las cuales Dios les manda un mensaje que le entrega a su Hijo Jesucristo, y nuestro amado Señor Jesucristo se lo envía al apóstol Juan mediante el ángel del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, como sabemos, estaba preso por el evangelio, por la persecución, en la isla de Patmos, ahí donde recibe ese mensaje Juan. Y dice así, vamos a ver aquí en secuencia van Éfeso, que quiere decir deseable, Esmirna, que quiere decir persecución, amargura, Pérgamo, que quiere decir pergamino o acta matrimonial, que es para lo que se usaban los pergaminos principalmente en aquellos entonces, donde no era tan fácil hacer papel ni nada de eso, ¿no? Luego sigue Tiatira, que es sacrificio continuo, que es la iglesia católica, aunque Pérgamo también es el inicio pero es cuando se casó apenas con el mundo. Luego la vida matrimonial de la iglesia católica es Tiatira, que quiere decir sacrificio continuo, que ella de plano cuando llegaron hasta las profundidades de Satanás, porque en Pérgamo solamente estaba el trono de Satanás, o sea, ya una cosa terrible, ¿no? Pero Tiatira es donde está entronizado, no, Pérgamo es donde mora Satanás, nada más moraba ahí, pero en Tiatira ya tienen el trono de Satanás y las profundidades de Satanás en la iglesia católica. Luego sigue Sardis, que es el evangelismo, el protestantismo, que quiere decir remanente para reconstrucción en la práctica, pero el nombre sardio es de una aleación de metal entre plata y oro. La plata, que es tipo de la redención, y el oro de la naturaleza divina. Así que quiere decir que mediante la redención, que es la plata, obtenemos el oro, que es la naturaleza divina. Aunque los hermanos en Sardis no entiendan esto, nunca han visto esto, pero aquí se lo estamos anunciando y revelando. Y luego está Filadelfia, que ya salió de Tiatira y de Sardis y está libre, como es todos los que hemos nacido de nuevo, que hoy es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va, no planea nada, es en el espíritu. No es una organización humana aquí terrenal, no tiene poder aquí en la tierra, ni quiere tenerlo, porque eso denuncia que es falsa, que traicionó al Señor, como hicieron Tiatira y Sardis. Y luego la Odisea, que ya es la última degradación de la iglesia, que va a ser el ecumenismo entre católicos y protestantes, que ya está muy avanzado y sigue yendo más allá. Los evangélicos cada vez admiten más idolatría. A mí me duele en el alma ver en YouTube así, cuando conferencistas o algo así de Sardis salen haciendo ahí pues una perorata acerca de la historia y de cosas así, no sé, los temas mil que hay en el evangelismo, y en el púlpito donde están enfrente una crucesota de madera, y lo han ido normalizando cada vez más, así están entrando ya a la idolatría, están bajándole para hermanarse con la idolatría católica. Y luego los católicos hace mucho empezaron en sus reuniones a hacer cánticos así medios evangélicos de alabad a Jehová, y así, ¿no? O sea, se están hermanando poco a poco. Eso es la Odisea. Eso empezó desde el 1960 más o menos, cuando Billy Graham iba a orar continuamente allá con el Papa Paulo VI por la unidad de los cristianos. Parecía una cosa loable, pero no, es la Odisea eso. Bueno, entonces vamos a empezar con Éfeso, aquí en Apocalipsis 2. Perdón, 2. Capítulo 2, versículo 1. Sí. Apocalipsis capítulo 2.
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, el ángel, aquí los 7 ángeles a los que se refiere, no son ángeles espíritus, como tenemos nosotros entendido, porque es una manera de decir a la conciencia de los hermanos en Éfeso, ¿sí? Así como cuando, por ejemplo, hay una celebración en alguna ciudad así, porque es el aniversario de la independencia, algo así, y luego salen con que es que estuvo muy desangelado el evento, o sea, no tuvo el ángel, no tuvo la conciencia de los participantes, no entendían bien de qué se estaba tratando, o en fin. Entonces aquí ángel se transfiere como conciencia, porque además los ángeles pues no saben leer, ni escribir, ni necesitan. ¿Y a dónde le va a escribir al ángel? ¿A qué dirección? Digo, si se pone a ver desde la visión física, pues sería imposible que le escriba a un ángel. ¿A dónde le escribo? ¿A dónde le mando la carta? Pues es un lenguaje enteramente espiritual, sagrado, escritural. Por eso dice, la mente que tiene sabiduría entienda. La que no, pues no, trate de imaginarse lo que quiera, ¿no? O no se imagine nada, total. No es de su incumbencia esto que está pasando aquí. Pero para nosotros los convertidos sí. Bueno, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso quiere decir deseable. Así le ponían nombres en esa región a las ciudades. Hasta la fecha conocemos la ciudad de El Cairo, allá en Egipto. El Cairo quiere decir suertudo, oportuno, al que le va bien en todo, al que es oportuno siempre en todo. Bueno, así una costumbre de ponerle en este caso Éfeso es deseable, que representa la iglesia como Dios la deseó, la expresión terrenal de la iglesia como Dios la deseó. Tenían todos los ministerios, tenían todos los servicios, todos los dones, predicaban el evangelio en todo el mundo conocido. Adelante. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros obviamente son las iglesias locales. La iglesia local, no hay muchas iglesias locales en cada ciudad, hay una sola y no tiene nombre. Todos los convertidos en una ciudad estamos en esa iglesia local de esa ciudad, aunque ni nos conozcamos, porque nuestra unidad no es física, es en el espíritu y no tiene nombre. Si alguien hace una congregación y le pone nombre, ya se cortó de la comunión con el resto de los hermanos. Es algo espiritual e insisten en ponerles nombres, nombrecitos curiosos, bíblicos, y creen que con eso está justificado que le pongan nombres, ¿no? Y al ratito andan sintiéndose muy orgullosos de pertenecer a esa pequeña sectita que hicieron y están en competencia con otra y están enemistados, y para eso sirve la división. Nada más del diablo es muy canijo en eso, está muy avanzado, tiene mucha experiencia en hacer eso. Pero en fin, nosotros los que vivamos en cada ciudad donde estés, tú eres parte de la iglesia en esa ciudad y eres uno con el resto de los hermanos en el espíritu, aunque ellos ni lo sepan, ni lo crean, ni lo entiendan, porque no vas a reunirte ahí con ellos, porque así son de sectarios, pues. Pero en fin, aquí el Señor les está diciendo los 7 candeleros de oro, y en este caso Éfeso era un candelero ahí en la ciudad de Éfeso, pero traspasó a la iglesia local de Éfeso, lo que está siendo utilizada por el Señor, por el Espíritu, para revelarnos cosas eternas, cosas trascendentes, no para tratar asuntos locales ahí, individuales de la iglesia en Éfeso. No, para eso les escribió Pablo, igual que a los corintios y a todos, para corregir cosas defectuosas ahí internas, que era inútil, ¿no? Pero Pablo hizo eso. Aquí no se están refiriendo a la vida de la iglesia local en Éfeso, sino que es está traslapada hacia el ámbito histórico posterior, porque estas 7 iglesias cubren una historiografía por adelantado de cómo habría de ser el devenir de la expresión terrenal de la iglesia.
aquí estamos en Éfeso primero, síguele. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya había desde entonces soñadores que se creían nada más ni nada menos apóstoles, como ahora también ya resulta que me da risa, pero han salido apóstoles, ellos son apóstoles, o sea, en su ensueño ese ridículo hipnótico en el que diablo los metió, ahora resulta que les ha dictado, es que tú eres un apóstol, y no salen con que ellos son apóstoles, o sea, van a abrir nuevas puertas allá en la Nueva Jerusalén, porque ya ven que cada puerta tiene el nombre de uno de los 12 apóstoles. Bueno, pues aquí ya salieron otros apóstoles y le van a aumentar de puertas a la Nueva Jerusalén, digo, esas implicaciones serían directas, pero en fin, si no, me daría más risa si no fuera lo dramático que resulta, ¿verdad? Pero en fin, adelante. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se distrajeron pues con la obra. La obra les llevó a estar más enfocados, que es estar en la adoración al Señor, en comunión con el Señor y todo eso, sino que para ellos todo era la obra. Fue más grande la obra que el mismo autor de ella, que es el Señor. Entonces, Chile. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Sí. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Aborrece las obras de los nicolaitas. Es que ya desde el primer siglo habían asomado los nicolaitas, porque era una costumbre, o sea, ya antes de que viniera el Señor Jesucristo había miles de religiones aquí, religiones muy fuertes que hasta la fecha están, como los hindús y así, ¿no? Muchas expresiones religiosas de ese tipo. Los estoicos que han resucitado últimamente, ¿no? Ahí en YouTube cada rato me encuentro ahí esto y lo otro, y los estoicos, y bueno, ya había un montón de religiones, y estos creían, en el mundo creyeron que el Señor Jesucristo vino a instaurar una nueva religión, y hasta muchos le llaman la religión verdadera. No, hombre, no hay religión verdadera. Toda la religión, la que sea, es maligna, es contraria a Dios, no se ajusta, es un esfuerzo del hombre por llegar a Dios, y es fallido, obviamente, ¿no? Rechazan al Cordero, al sacrificio redentor, y ellos tratan de establecer su propia justicia a base de sacrificios y de cosas así, ¿no? Bueno, entonces, ahí ya habían aparecido los nicolaitas. ¿Quiénes son estos? Y luego han salido especulaciones de que era un tal Nicolás que tenía una secta. Eso no está avalado ni por la historia externa de la iglesia ni por las escrituras, sino que nicolaísmo es una clave, es una categoría del entendimiento espiritual que proviene de dos palabras conjuntadas que son nikaos, quiere decir dominantes, y laos, laicos. El nicolaísmo es el dominio de unos cuantos que son dominantes, pues, o clérigos, y los laicos. Eso lo aborreció Éfeso desde el primer siglo, porque el Espíritu, acordémonos que ahí no había escrituras todavía, no, apenas se andaba escribiendo el Nuevo Testamento, eran dirigidos específicamente por el Espíritu, paso a paso, y los hizo rechazar al nicolaísmo. Aborreces las obras, conste que aquí están nada más las obras, todavía no está elevado a categoría de doctrina el nicolaísmo como lo fue después. Aquí son las obras del nicolaísmo, es decir, politiquines que llegaban y se asentaban y establecían ahí que ellos eran alguien, que eran algo, que ellos iban a dirigir ahí, como cualquier politiquín que ve un grupo de personas y se mete y al rato los está dirigiendo y esquilmándoles dinero y teniendo dominio sobre de ellos. Eso es muy clásico, y luego acá, como era religión, pues entonces se las dieron de ministros, de cosas así, ¿no? Pero Éfeso los aborreció las obras de los nicolaitas. Adelante.
las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que el tener oído implica, como en el Antiguo Testamento, que cuando llegaba el jubileo, cada 50 años había jubileo y había que liberar a todos los esclavos, aunque los hubieras comprado el año pasado, lo tenías que liberar porque era el año del jubileo. Y valían menos los esclavos mientras más se acercaba el año del jubileo, pues, porque ya los tenía que liberar. Pero había amos que trataban con mucho respeto y humanidad a sus esclavos, a los que compraban o a los que nacían esclavos ahí en su casa, porque así de severo era el Antiguo Testamento, no había esclavos. Entonces los esclavos decían, no, pues ¿a dónde voy yo? Ya estoy viejo, ya ni modo que emprenda un negocio, que ya no puedo, ya se me fue la vida. Además el amo me trata bien, me tiene mi casita, vive aquí mi familia, todo bien. Entonces no, ¿a dónde voy? Yo aquí les voy a decir que quiero seguir con mi amo. Entonces tenían que ir con el sacerdote, porque en el Antiguo Testamento sí había sacerdotes levitas, estaban bajo maldición, por eso tenían sistema clérigo laico. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo no, ya se abolió eso. Entonces iban con el sacerdote y le decía el esclavo, no me quiero ir de aquí jamás, yo amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y no me iré de aquí jamás. Es como nosotros que el Señor, como cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Y que le dijo, desenrédenlo y déjenlo ir. Así el Señor nos da la libertad, pero nosotros decimos, no, yo amo a mi amo, a la iglesia, que es mi esposa, y a mis hijos, que son los hermanos. Entonces el Señor, igual que el sacerdote levita en el Antiguo Testamento, le ponía un arete en el lóbulo del oído, de la oreja. Eso equivale a que el Señor ahora nos abre el oído espiritual y empezamos a entender. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitas tú haber dicho, yo amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, o sea, a la iglesia y a los hermanos, para que el Señor te conceda tener el oído espiritual abierto. Adelante. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios? Cuando el hombre se cayó, Dios inmediatamente estableció una espada de fuego revolvente para que el hombre caído no pudiera tocar al árbol de la vida y así comiera de él para vivir eternamente a caído. Fue un acto de misericordia. Y puso un querubín protector con una espada para proteger también que nadie que no esté señalado para vida pueda tocar al árbol de la vida, que es Cristo. Nadie que no esté señalado para vida, que no haya sido conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, ni predestinado, va a venir al conocimiento de la verdad y a ser salvo. Nadie. Por más que lo pongas verde de tanto explicarle, no pueden, están impedidos por naturaleza. Y el Señor Jesucristo colaboró con ese árbol, con esa espada revolvente, cuando dijo, yo a ustedes les hablo claramente. Una vez que Pedro, no me acuerdo quién, lo regañó ahí de que, pues es que les hablas cosas muy difíciles, no entiende la gente, pues así no vamos a hacer un movimiento grande, una religión grande, porque todavía ellos en su obra natural creían que de eso se trataba, ¿no? Y el Señor le dice, yo a ustedes les hablo directamente a los hijos del reino, pero a ellos no. Les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan y viendo no vean y vengan y yo los tenga que salvar. No entiendo, de haber dicho Pedro y ellos, pues entonces ¿de qué se trata? ¿Qué no se supone que salimos a predicar y todo eso para juntar multitudes y hacer una religión muy grande y dominar a los romanos y todo eso? No. El que no está señalado para vida no va a entrar aquí. Es cruel, pero así es esto. Entonces, pero acá nos dice que nos va a abrir el árbol, el camino al árbol de la vida, porque no lo tiene abierto todo la gente, nada más nosotros los convertidos. Adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esa ya la segunda, ya, porque Éfeso fue en el primer siglo, corresponde todo el primer siglo cuando se acabó de escribir el Nuevo Testamento. Esmirna corresponde al segundo y tercer siglo, que es cuando estuvo bajo persecución del Imperio Romano y del Imperio Judío también. Ya ven que hasta la fecha están ahorita mate y mate gente, ¿no?
Bueno, eran terribles también los judíos desde entonces y perseguían a todos los creyentes, a los cristianos y al imperio romano también, que los aserraban, los echaban a los leones, los torturaban, los mataban, los despojaban de sus bienes, los llevaban a la miseria, qué sé yo. Una persecución terrible. Por eso es Esmirna, que es amargura. La mirra, o sea, la esmirna viene de mirra, que es con la que se embalsamaban los muertos. Bueno, adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense cómo él tiene que recordar que estuvo muerto y vivió porque los andaban matando. Era una palabra de consuelo, de esperanza. Adelante. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta es la cosa. Todo ese pueblo de Israel que fue sombra de nosotros, fue nada más hasta cuando el Señor resucitó. De ahí se acabó el papel de ese pueblo de Israel carnal, sombra, pueblo rebelde y contradictor, idolátrico, un pueblo terrible. Fue sombra. Y ahora se dicen ser judíos, pero no lo son. Y así como Éfeso probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, estos probaron los que se decían ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga es una clave, es un entendimiento espiritual, una categoría de entendimiento espiritual, que por ejemplo, si dijera una mezquita de Satanás, pues entonces está hablando de los musulmanes, o una catedral de Satanás, está hablando de los romanos, pero aquí no, aquí está hablando de sinagoga de Satanás, o sea que están bajo el dominio de Satanás hasta la fecha los sionistas, y ni cómo dudarlo, ¿verdad? Actualmente. Adelante. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Según los estudiosos, 10 días aquí se equivale a los 10 emperadores romanos que tuvieron que soportar en esos 2 siglos. Y concuerda mucho el mensaje que le está dando el Espíritu a Esmirna, con que van a ser echados a la cárcel y van a ser perseguidos y demás. Concuerda perfectamente con eso. Y de esos 10 emperadores, sí, cada uno el diablo trató de matar a todo creyente físicamente hasta el último. No pudo, porque Dios es soberano y protege a su iglesia aún en la manifestación terrenal aquí en la tierra para que siga la predicación del evangelio. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está. O sea, aquí nomás va a haber una muerte y la segunda ya no. Y no teman a los que puedan matar el cuerpo y después de eso nada pueden hacer. Es un mensaje de mucho consuelo para Esmirna. Y van a notar algo aquí, que no tiene ningún tipo de reprensión para Esmirna como lo tuvo para Éfeso, que le reclamó que había dejado su primer amor. Aquí no le reclama absolutamente nada el Señor, sino que le habla de darle la corona de la vida, ¿sí? Porque imagínense, después de ser perseguidos y resistir la persecución, que no es cosa sencilla, y así como en Éfeso, el Espíritu de Dios, el que operó con ellos, es el Espíritu de Jehová, de los 7 espíritus, porque en cada iglesia opera un determinado Espíritu de Dios. Es el mismo Dios, pero en función en este caso de guía para los efesios, para los de Éfeso, y de acá en Esmirna es de sabiduría. Están con el espíritu de sabiduría. Ellos por sabiduría entendieron, porque no había escritos todavía del Nuevo Testamento, era muy raro que circularan, pero el Espíritu por revelación, por sabiduría,
los hizo resistir la persecución, que no es sencillo, 2 siglos de eso. Adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. Fíjense cómo se presenta el Señor aquí ante Pérgamo, que ya es donde empieza el debacle de la expresión terrenal de la iglesia. Cómo empieza, con qué visión se presenta el Señor aquí, como el que trae la espada aguda de 2 filos, una espada, o sea, ya no viene contento, ya no viene como buen amigo, así, no, ya viene en actitud belicosa, de juicio. ¿Por qué? Porque es cuando se casó la expresión terrenal de la iglesia con el mundo, o sea, con el Imperio Romano, en los tiempos de Constantino, allá en el siglo IV, que es 1300, en el 300 y tantos del siglo IV, o sea, porque así va, pues el siglo IV era del año 300 al 400. Bueno, ahí en una quinta parte del siglo IV, en el 300 y tantos, es cuando se casó con el mundo la expresión terrenal de la iglesia y paró la persecución. Esto es debido a que ahí operó el espíritu de inteligencia, o sea, le aplicaron inteligencia fría y calculadora, pues nos va a matar a todos, mejor nos conchavamos al asesino que tenemos encima, y ya para la persecución, y efectivamente así sucedió. Claro que Constantino, por razones políticas, hizo que se oficializara el cristianismo como la religión del Imperio Romano, y ahí inventaron pues que vio una cruz y que su mamá y que no sé qué cosa, ¿no? Ya ven cómo son mitológicos hasta la fecha ahí en Roma. Para imaginación sobreexcitada nadie les gana, puras falacias y puras mentiras es con lo que traen al pueblo, ¿no? Entonces, desde su fundación con Constantino fue así, con una mentirota de que Constantino se convirtió al cristianismo. Lo que quería era unificar al imperio bajo esa religión, y así lo hizo, pararon la persecución, pero a costa de que entró Satanás mismo a la expresión terrenal de la iglesia. Adelante. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás, ahí mora Pérgamo. Pérgamo quiere decir pergamino, pues como dijimos, para matrimonio, porque aquí en este caso es matrimonio ilegítimo con el mundo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es que los concilios esos que hicieron entre los eruditos de la antigua religión babilónica de los misterios que practicaban en Roma, con el culto a Semiramis y a Nimrod, que era la mujer con el niñito, nomás que acá en Roma eran Mimi, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, la virgen ahí, y Júpiter, pero lo de menos. Ya después dijeron que era la Virgen María y Cristo, ¿no? Esa mujer con el niñito. Entonces, en esas alegatas que tuvieron, trataron de amalgamar doctrinas, como el de que haz a otro lo que te gustaría que te hicieran a ti, dijo el Señor, y allá dicen, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Parece lo mismo, pero allá es negativo, no hagas. O sea, es pasividad, es inacción, y la vida es acción, la vida es movimiento, y aquellos no hagas, ¿no? Pues ahí me voy a tener. Por eso después tuvieron monjes de claustro ahí encerrados para no hacer nada, según ellos, para no equivocarse y no pecar. Pues ya estaban pecando, pues es que el pecado es la soberbia en sí, esa hagas o no hagas cosas ya está presente. Bueno, el caso es de que aquí se casa con el mundo, pero no negaron el nombre, porque los de la religión babilónica de los misterios, o sea, de parte de Roma, querían que se borrara el nombre de Cristo y de todo lo que fuera cristiano. Y estos no, tiene que prevalecer, y a pesar de que estaban aserrados, que tenían signos evidentes de la persecución, muchos de ellos, fueron más de 250 hermanos de todas las ciudades que había en el imperio donde estaba la expresión terrenal de la iglesia, y defendieron a costa de que se volviera a prender la persecución, y ahí mismo los hubieran acuchillado, ¿no? En fin, aún así defendieron su nombre, como dice aquí, ¿verdad? Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel,
fue muerto entre vosotros, Antipas donde mora Satanás. es donde mora Satanás. Antipas, su testigo fiel es Esmirna, que fue muerto entre vosotros. Esmirna fue matado 2 siglos. Y aún así se sostuvieron en no negar su nombre y guardar su fe. Que eso sí hay que reconocérselo a Pérgamo, pues, a los hermanos de la conciencia en Pérgamo, que actuaron bajo el espíritu de inteligencia. Entonces, por eso cuando decimos Pérgamo nos estamos refiriendo pues al matrimonio entre la expresión terrenal de la iglesia y el imperio romano, que es de donde surge el sacrosanto imperio católico, apostólico y romano, pero eso es hasta Tiatira, adelante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. 2 terribles malignidades satánicas aquí estamos viendo ya. Balaam, que es el profeta aquel que haría la obra de Dios por dinero. Lo contrataron unos enemigos de Israel para que blasfemara y maldijera a Israel, porque reconocían que era profeta de Dios. Y le ofrecieron 2 cuartos llenos, 2 recámaras llenas de plata. Y sí, él trató de hacer eso, nada más que el Señor no lo dejó. A la hora de quererlo maldecir a Israel, le resultó que lo bendijo, pero su intención sí era maldecirlo. Por eso le estaban pagando, pero no pudo, porque el Señor es soberano. Y si hasta un burro lo hizo hablar, ¿por qué no va a hacer hablar a un profeta cosas benéficas para su pueblo? Aunque fuera la sombra nada más del verdadero pueblo de Dios que somos nosotros, pues aún así Dios impidió. Pero Balaam quedó como categoría del entendimiento espiritual cuando alguien cobra por hacer la supuesta obra de Dios. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a por ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, pero es que también mencionó aquí la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Sí. Aquí ya está elevado a rango de doctrina el nicolaísmo. Allá en Éfeso estaban las obras nada más, pero aquí ya había evolucionado desde Pérgamo, ya había evolucionado a rango de doctrina, es decir, que haya clérigos y laicos, ya se estableció como una doctrina, que es terrible, es una malignidad satánica espantosa, que rompe con el espíritu del Señor Jesucristo, donde todos somos sus ministros, competentes por el espíritu. Adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Adelante la otra. Sigue Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Fíjense, Tiatira quiere decir sacrificio continuo. ¿De qué les da idea eso? Sacrificio continuo. Que no están ahí cada ritual que celebran los domingos, a los que le llaman misas, ya no están ahí sacrificando según ellos a Cristo otra vez, que es una blasfemia espantosa, porque dicen hebreos que el Señor se ofreció una sola vez. Es que si no creen en eso, están teniendo por inmunda la sangre del pacto, como que no sirvió, como que no valió, como que no tiene la fuerza, el poder para salvar, para limpiar, para pagarle a Dios todo lo que le debíamos. Entonces, aquí está reflejado el sacrificio continuo, que además a sus feligreses los traen que van a hacer penitencia. Es un sacrificio, o sea que van a querer exculpar sus pecados a base de sufrimientos autoinfringidos, o sea, ascetismo al puro estilo oriental, o sea, sufrir para que Dios los perdone. Más o menos es la idea de la religión, ¿que no? Que
te sometas a ayunos, a sufrimientos, a cosas así, para que te esculpe Dios de tus pecados, lo cual pues es inútil, no sucede. La única manera es a través de la sangre del Señor. Lele. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Fíjense, el Hijo de Dios es como un reclamo que le hace a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es Tiatira, porque ellos dicen que el Señor Jesucristo es hijo de María. Sí, e insisten en esa herejía, como les digo, todas las sectas inmediatamente sacan por delante su herejía. Pues en este caso los católicos salen con que Cristo es hijo de Dios, es hijo de María. Háganme el favor, semejante atrocidad. Entonces le dice el Hijo de Dios, o sea, le dice yo soy el Hijo de Dios, no de una humana. Sí, no puede ser eso. ¿Y qué más dice? Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Está enojadísimo. Llamas con miradas que queman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está en la idolatría y tienen entronizado a Satanás ahí. ¿Cómo quieren que se ponga el Señor? Adelante. Y pies semejantes al bronce bruñido. Para aplastarla, como sucederá finalmente. El bronce tipifica el ajusticiamiento en la Biblia, como la coraza de Goliat, que era de bronce, y el perol donde sacrificaban a los corderos en el atrio allá del templo o del tabernáculo de portátil que traían por el desierto. El perol era de bronce y estaba montado sobre una cruz de madera. Hágame favor, qué tipos tan exactos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo fue sacrificado en una cruz de madera también. Bueno, entonces aquí con pies de bronce para justiciarla. Adelante. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es que la Iglesia Católica toda la vida ha tenido una doble cara. Por un lado se presenta como altruista y tiene un montón de servicios, que con leprosos, que con menesterosos y así, ¿no? Como para causar que tienen un papel muy importante y muy cristiano, muy de amor por la humanidad, pero por otro lado es un monstruo que arrasa y que mata y que viola a niños y viola leyes y viola lo que sea. Es un monstruo filantrópico, como se le ha clasificado. Entonces, muchas de las obras son mayores las postreras, o sea, las más actuales, que la Madre Teresa de Calcuta, que el Padre Cuellar allá en Guadalajara, que tenía un orfelinato, y por otros lados del mundo también con ese tipo de obras y servicios que son más que los primeros. Bueno, adelante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa mujer Jezabel obviamente no era una persona, una mujer física, sino el espíritu de Jezabel que tienen ahí en Tiatira, en la Iglesia Católica, que induce a la gente a la fornicación espiritual, a la idolatría, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es la idolatría, pues. Ese es Jezabel, no una persona, no un individuo, porque acordémonos que no está tratando situaciones problemáticas específicas de las iglesias locales a las que se está refiriendo, sino que es aprovechado su nombre como una clave para hacer toda una categoría de entendimiento espiritual. Aquí ya llevamos a Éfeso, deseable, a Pérgamo, a Esmirna, que es bajo el dolor de la persecución, a Pérgamo, que es el matrimonio con el mundo, y aquí tenemos a Tiatira, el sacrificio continuo, que es la vida matrimonial que hasta la fecha sigue, desde el siglo IV, más o menos, desde el siglo V, ya se estableció perfectamente como el monstruo que es. Claro que fue creciendo más y más y más y más y más, y ahí está operando Jezabel,
Adelante. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Sí, es que adulteran con ella por los reyes, los mercaderes y demás, y les da sida, y les da cáncer, y les da un montón de enfermedades terribles. A ver, síguele. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, amén. Es que ahí en Tiatira sí hay hermanos convertidos, unos cuantos, 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Es un número X, ¿no? Han sido, ahorita son como 1,000,000,000. Ahora imagínense en estos 14 siglos que ha habido de catolicismo, porque no empezaron, como ellos dicen, hace 20 siglos, ¿no? Ni Pedro fue el primer papa, ni ninguna blasfemia de esas, que es una de las malignidades satánicas que tiene Tiatira: la idolatría, los nombres de blasfemia, el sistema clérigo laico, Balaam y Jeroboam, que es la división. Entonces, tienen como 1500, 1400 años, sí, desde el siglo V, 1500 años llevan acumulando oro y acumulando gente, pues, o sea, cuántos millones han sido católicos en ese lapso, y muchos de ellos, muchos, sí fueron verdaderos convertidos. Ya incluso conozco a un convertido, por lo menos uno, bueno, dos, que están ahí. Y yo les digo, ¿por qué están ahí si hay idolatría y todo eso? No es pues para predicar el evangelio. Ah, bueno, está bien, pero sí son hermanos. Es que si no hubiera hermanos ahí a través de toda esta historia, pues no estaría considerada como iglesia, ni siquiera, ¿verdad? Bien, vamos a dejar hasta aquí porque es demasiado pesado. Vamos a esperar que se digiera. Vamos a ver las otras tres en el próximo podcast. Avanzamos. Que el Señor los guarde.